también los puntos claves. Entonces, ante ello tenemos lo siguiente. Dice, la anorexia nerviosa es el trastorno de la alimentación que más se ha estudiado y en la actualidad es considerada una grave enfermedad psiquiátrica caracterizada por la incapacidad de mantener un cuerpo saludable normal en relación con el peso, aspecto que se constituye en una obsesión, observándose insatisfacción permanente con la delgadez alcanzada, aun cuando se haya llegado a niveles de emanación. Muy bien, entonces, esto que nos están señalando hasta el momento es la manera como se estaría entendiendo esta patología. Patología relacionado con la llamada anorexia nerviosa. En estos pacientes se observa que el único estímulo existente en la vida es perder cada vez más y más peso. En general, la presencia de algún trastorno de la ansiedad precede al trastorno alimentario. Entonces estamos hablando de que esto viene acompañado de un precedente, ¿sí? Cuando hablamos acerca de trastorno de ansiedad, precede al trastorno alimentario, ¿no? Y de existir depresión, por otro lado, y de existir depresión, esta generalmente persiste, aunque después de la recuperación que se observa en algunos casos. Y de existir depresión, esta generalmente persiste aún después de la recuperación que se observa en algunos casos. A su vez, todas estas conductas aberrantes producen, entre otras, alteraciones endocrinas, hidroelectrolíticas, cardiovasculares, digestivas, hepáticas y neurológicas. Si bien las pacientes con anorexia nerviosa presentan casi siempre rasgos de depresión y una problemática personal y familiar importante, e incluso con frecuencia se benefician del uso de antidepresivos, la depresión no es el origen de las alteraciones de la conducta alimenticia. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, esto es algo de lo último que está refiriendo, de la cual también es importante señalar según el texto. La depresión no es el origen de las alteraciones de la conducta alimentaria. Muy bien. En función a ello, entonces, trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? De existir depresión, esta generalmente persiste, aunque después de la recuperación que se observa en algunos casos, dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la depresión, es otra de las manifestaciones que llegan a ser persistentes incluso después de recuperarse la condición de la anorexia, ¿no? Según el enunciado. Muy bien. A continuación, nos dicen ahora de la siguiente manera. De acuerdo al texto, ¿qué se puede llegar a colegir entonces? Ajá. La anorexia corresponde a un problema psicológico grave donde imperan las alteraciones con respecto a la apariencia física. La anorexia y la bulimia corresponden a trastorno de la conducta alimenticia causados por problemas bioquímicos exclusivamente. La anorexia implica problemas de adaptación social que dificultan las relaciones interpersonales. Los problemas de conducta alimenticia, como la anorexia, estarían asociadas a interpretaciones disfuncionales de autoimagen corporal. O, por otro lado, los problemas de conducta alimenticia, como la anorexia, estarían asociados a interpretaciones basadas en pseudo-percepciones. Entonces, en este caso, las llamadas pseudo-percepciones vienen a ser alucinaciones, lo cual, por cierto, eso no tiene nada que ver con lo que estamos citando en este caso. Claro, ¿no? Porque no estamos hablando de problema de alucinaciones, ¿no? Entonces, no estamos, y el texto tampoco refiere acerca de ello. Por lo tanto, no pueden ser pseudo-percepciones porque no son alucinaciones, ¿verdad? Por otro lado, la anorexia, nos dice según el enunciado, corresponde a problemas psicológicos graves donde imperan las alteraciones con respecto a la apariencia física. El problema no es la apariencia física,
El problema viene a darse el hecho de que la persona busca percibirse de manera continua con mucha delgadez, ¿no? Como lo cita también aquí en la parte del enunciado, observándose insatisfacción permanente con la delgadez alcanzada. ¿Qué significa? Que ya llegan a la delgadez y aún así no es suficiente, aun cuando se haya llegado a niveles de emanación. Entonces aquí el problema no es la apariencia en sí, ¿no? Sino es cómo la persona se está percibiendo. Ahí viene el problema. Entonces, el problema con qué estaría relacionado entonces ahora. La anorexia y la bulimia corresponden a trastornos de la conducta alimenticia causados por problemas bioquímicos. Sí es posible que eso ocurra, pero el enunciado no está hablando de la bulimia, sino solamente de la anorexia. No podemos concluir en algo que no está en el texto o en el enunciado, ¿sí? La anorexia implica problemas de adaptación social que dificultan las relaciones interpersonales. Es posible, pero en el enunciado no nos citan nada vinculado a las relaciones interpersonales, ni tampoco podemos llegar a presentar algún tipo de eh, premisa para poder llegar a concluir en ello. Claro, ¿no? Los problemas de conducta alimenticia como la anorexia estarían asociados a interpretaciones disfuncionales de autoimagen. ¿Qué significa? Que la persona se percibe como una persona de la cual no refiere lo que realmente es. Entonces, eso sería una disfunción de la autoimagen corporal. Esto vendría a llegar a ser correcto. Hay una diferencia entre la imagen corporal y la apariencia física. La apariencia es lo que la persona estaría llegando a mostrar frente a los demás. Cómo es que otros la perciben, es su apariencia física, o la apariencia física, pero la autoimagen corporal es lo que la persona interpreta acerca de sí mismo. Es más bien lo que la persona interpreta acerca de sí mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que estaríamos viendo, pues, en este caso, ¿no? 1, alternativa, letra D de dado. 1, alternativa, letra D de dado. En cuanto a los pacientes o a las pacientes con anorexia nerviosa, se puede más bien inferir que, entonces, ¿qué estaría sucediendo con la anorexia nerviosa? ¿Qué podemos inferir? Dice, ¿no? En cuanto a las pacientes con anorexia nerviosa, se pueden inferir que, ¿qué podría llegar a ser? La depresión es una forma causante de expresión de los cambios que se estarían dando en este peculiar sentido, cambios psicobiológicos, dice, ¿no? Acontecidos en la anorexia. En el enunciado, en la cita, no nos habla acerca de los cambios tampoco de naturaleza biológica o bioquímica. Entonces, no podemos inferir, a pesar que sí está relacionado con ciertos cambios a nivel neurológico, a nivel neuroquímico, si es posible, pero aquí en el enunciado no nos están llegando a hacer ninguna cita respecto a ello. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de asuntos bioquímicos o psicobiológicos, no sería un aspecto central en el texto. La depresión es una de las múltiples manifestaciones concomitantes asociadas a la enfermedad psiquiátrica, a esta enfermedad psiquiátrica. La ansiedad predomina significativamente en los cambios bioquímicos como manifestación de la anorexia. Las manifestaciones afectivas en la anorexia perturban las condiciones cognitivas de adaptación al medio. O, por otro lado, la depresión es una de las múltiples manifestaciones concomitantes asociadas a enfermedades degenerativas. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, ¿cuál vendría a llegar a ser el punto clave de lo que estamos viendo en este caso? De esta forma, ¿de qué nos damos cuenta entonces? Claro, que en cuanto a los pacientes o a las pacientes con anorexia nerviosa, si bien es cierto, nos habla de la ansiedad y de la depresión, son expresiones o manifestaciones que se pueden llegar a dar. La ansiedad es un antecedente a los cuadros que se presentan de trastorno de conducta alimenticia. Y la depresión es aquello que se puede llegar a dar incluso después de estar superando la enfermedad.
Entonces, de esta manera, la depresión es una forma causante de expresión de los cambios. No, ya sabemos que no. La depresión es una de las múltiples manifestaciones concomitantes asociadas a la enfermedad psiquiátrica, sí estaría relacionada. La ansiedad predomina significativamente en los cambios bioquímicos como manifestación de la anorexia. Las manifestaciones afectivas de la anorexia perturban las condiciones cognitivas. En ningún momento nos hablan acerca de algún tipo de perturbación a nivel cognitivo. Entonces, eso no puede llegar a ser. No, no nos refieren acerca de las consecuencias, ¿no?, que se pueden estar dando. No. La depresión es una de las múltiples manifestaciones concomitantes asociadas a enfermedades degenerativas. En el caso de la conducta o trastorno de la conducta alimenticia, no son enfermedades degenerativas, como por ejemplo en el caso del Alzheimer, el cual sí lo es. Entonces, en enfermedad degenerativa, no, no se refiere a una enfermedad degenerativa. ¿Bien? Entonces, por ese lado, ¿cuál vendría a llegar a ser entonces? Claro, ¿no? La ansiedad predomina significativamente en los cambios bioquímicos como manifestación de la anorexia. En el enunciado no se señala a la ansiedad como una manifestación propiamente de la anorexia, sino como un antecedente, ¿no? Por eso es que lo encontramos de esta manera. En general, la presencia de algún trastorno de ansiedad precede al trastorno alimenticio. No es una manifestación, no. Entonces es un antecedente. Entonces lo más adecuado, ¿cuál vendría a llegar a ser? Que la depresión más bien sí es una de las manifestaciones que están asociadas a la enfermedad psiquiátrica, la cual esto entonces sí llega a darse, ¿no? 2, alternativa, letra B de bueno. 2, alternativa, letra B de bueno. ¿Ya? Excelente, muy bien. Sí, efectivamente, las pseudopercepciones vienen a ser las alucinaciones, ¿no? Es otro nombre con el cual se le llama, ¿no? Alucinaciones. Claro, efectivamente. ¿Ya? Muy bien, excelente, muchachos. Seguimos. Vamos ahora con pregunta número 3. Listo, de nada. Muy bien, muchachos. Bien, seguimos. Y nos dicen ahora lo siguiente. El síndrome de Asperger se presenta por dificultad por tener empatía, limitadas habilidades de organización visoespacial, interpretación literal de las palabras y dificultad también para comprender la comunicación no verbal. Se refiere a la entonación de la voz, los gestos, los ademanes faciales de las otras personas. Existen diversas teorías que buscan explicar su origen, entre las cuales destaca la hipótesis de que algunos de los síntomas principales están relacionados con una disfunción relacionado con el cerebro. Entonces de esta manera, ¿con qué estaría relacionado? Bueno, vamos a verlo juntos nuevamente, ¿no? Uno de los principales elementos que están valorando en el enunciado va a llegar a ser, en este caso, va a llegar a ser la empatía. Un primer elemento es en relación hacia la empatía. Muy bien. Por otro lado, en este otro detalle nos encontramos con limitadas habilidades para la organización visoespacial, ¿sí? La organización visoespacial tiene que ver con otras áreas cerebrales, pero tiene que ver con eso. Interpretación literal de las palabras, dificultad para comprender también, dice, ¿no? La comunicación no verbal. Lo no verbal, ese es otro elemento, ¿no? Lo no verbal es lo que se conoce como el paralenguaje, ¿no? Claro, así es. Entre las teorías que estarían señalando el origen de ello, hipótesis de algunos síntomas principales están relacionados con una disfunción a nivel de ¿qué? Entonces aquí tenemos el hemisferio izquierdo, pues se presentan dificultades en el lenguaje, tanto en su sistema de representación lingüística como también de naturaleza paralingüística. Sí tiene que ver la parte lingüística y paralingüística. El paralenguaje se refiere a la interpretación de los gestos, tono de voz y todo ello. Pero lo malo está en que esa parte
de poder interpretar los gestos y todo ello, se da a nivel del hemisferio derecho, no con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el lenguaje, claro, pero vinculado a la comprensión y la producción oral o escrita, pero no con el paralenguaje. Entonces, de esa manera, entonces esto tendría que ver más relacionado, pero con lo que sería el hemisferio derecho, no con el hemisferio izquierdo, ¿ya? Entonces, ahí donde no se estaría presentando, ¿ya? Muy bien, claro que sí, ¿no? Eso no podría llegar a ser. Luego dice, el hemisferio derecho, ya que se encarga del reconocimiento de gestos y en general del lenguaje no verbal, ¿sí? Manifestándose disfunciones en los algoritmos simbólicos. Todo estaba bonito hasta que dice algoritmos simbólicos, porque los algoritmos simbólicos pertenecen al lenguaje lógico matemático, lo cual tendría que ver con el hemisferio izquierdo, y aquí dice derecho, por lo tanto, eso no pertenece. Ajá. La primera parte sí estaba bien, claro, no estaba todo bonito, hasta que al final dijeron algoritmo simbólico, ya eso ya cambia la versión. El hemisferio derecho, pues compromete la forma de sistematizar los códigos del paralenguaje, así como los sistemas afectivos. Aquí tiene que ver entonces, hay un elemento acá que está mencionando hace buen inicio, que viene a ser la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, la empatía. Pero también, por otro lado, la organización de tipo visoespacial, ¿no? Y otros elementos. Ya, pero la empatía tiene que ver con la parte afectiva. Además de, pues compromete la forma de sistematizar los códigos basados en el paralenguaje. Eso que vendría a llegar a ser, claro, ¿no? La comprensión de o lo que entendemos a través de los gestos, las posturas y todo ello. El hemisferio izquierdo y la corteza prefrontal derecha, pues se aprecia un déficit en los sistemas de representación lingüística, aunado disfunciones del nivel insular, ¿no? La ínsula no tiene nada que ver ahí, el óvulo de la ínsula, ¿no? Porque el óvulo de la ínsula participa en las funciones viscerales. El hemisferio izquierdo, pues compromete la forma de sistematizar los códigos del paralenguaje. El paralenguaje no se codifica o no se decodifica a nivel del izquierdo, sino a nivel del derecho. Entonces, por esa razón, tampoco puede llegar a ser. ¿Cuál sería entonces lo más adecuado? Alternativa sería letra C de casita, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, aquí tenemos este elemento. El hemisferio derecho, pues compromete la forma de sistematizar los códigos del paralenguaje, se refiere a los gestos, las posturas, así como los sistemas afectivos que vendría a ser en ese sentido la empatía. Claro, ¿no? Con el cual entonces nosotros nos vinculamos y nos relacionamos con el medio, con el entorno. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera es como se estaría dando, ¿no? Alternativa, letra C. Alternativa, letra C de casa. ¿Ya? Muy bien. Vamos, seguimos y nos vamos con la pregunta número 4. Vamos con la pregunta número 4. Dice, luego de una infección a nivel cortical, luego de una infección a nivel cortical, Edmundo señala haber perdido cierta sensibilidad en cuanto a las manos, brazos y antebrazos. Por otro lado, Cristóbal experimenta el síndrome del miembro fantasma, por lo que afirma presentar sensibilidad en el brazo que ya no tiene, producto de una amputación. De lo señalado, ¿qué se puede afirmar? Bien, primero hay que organizar la información. Primero, nos hablan de Edmundo. Primero dice, nos hablan de Edmundo. Edmundo, a ver, primero dice, nos hablan entonces de Edmundo, ¿no? Ahora dice, ¿qué se dice de Edmundo? Señala haber perdido sensibilidad, sensibilidad en una de su, en brazo, mano, antebrazo, ¿no? Mano, brazo, antebrazo. Pierde sensibilidad. ¿Qué significa?
que no puede llegar a presentar registro de información en las manos, brazo y antebrazo. A eso se refiere. Ajá. Pero también, por otro lado, tenemos a Cristóbal. ¿Qué le pasa a Cristóbal? Cristóbal experimenta el síndrome del miembro fantasma. Ajá. Por lo que afirma no presentar sensibilidad en el brazo que ya no tiene, producto de una amputación. Entonces, en el síndrome del miembro fantasma, esto estaría sucediendo, ¿no? Donde la persona no llegaría a registrar, o mejor dicho, en el miembro fantasma, la persona siente comezón, siente dolor, siente picazón en el brazo que ya no tiene. Ajá. Entonces, para eso, ¿qué estaría sucediendo? En el caso del miembro fantasma, ocurre que esto no es una alucinación. La persona en verdad estaría llegando a recibir información del brazo que ya no tiene. Lo que sucede es que al momento de darse la amputación, los receptores sensoriales siguen enviando señales al cerebro hasta que poco a poco se pueda llegar a dar la adaptación. Entonces, en este caso, la persona llega a presentar sensibilidad táctil frente a aquello que ya no tiene, ¿no? Claro. Entonces, ambos están hablando de sensibilidad vinculadas al tacto, tanto Edmundo como Cristóbal. Entonces tendríamos que ver alguna alternativa que esté asociada entonces con el tacto, porque ambos refieren acerca de la sensibilidad. Entonces, de ser así, ¿cuál vendría a ser el punto clave, el aspecto más importante? Para eso tenemos, en el caso de Edmundo, se han manifestado disfunciones a nivel del cerebelo y los receptores táctiles, mientras que Cristóbal presenta alteraciones en la zona de proyección de construcción de la imagen corporal. En el caso de Edmundo, se presenta una disfunción a nivel de la corteza motriz y en el plano de Cristóbal, una alucinación táctil. Ya dijimos que esto no podría llegar a ser pues una alucinación, ¿no? Y la construcción de la imagen corporal, no estamos hablando de la percepción del cuerpo en sí, sino del hecho de presentarse disfunciones en cuanto a la sensibilidad. En ambos casos se presentan disfunciones o reorganización neuronal a nivel del homúnculo de Penfield. En el caso de Cristóbal se evidencian disfunciones a nivel de la corteza prefrontal y el reconocimiento de la imagen corporal. A nivel cerebeloso y áptico en cuanto a disfunciones, pues no estamos hablando acerca del cerebelo, no estamos hablando de equilibrio tampoco acá. En ambos casos se presentan disfunciones y reorganización. En ambos casos se presentan disfunciones o reorganización neuronal a nivel del giro cingulado. El giro cingulado tampoco viene a ser un elemento, ¿ya? Muy bien, entonces, para ello, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Claro, en ambos casos estamos hablando del llamado homúnculo de Penfield. Claro, ¿no? En tal caso nos referimos al homúnculo de Penfield, claro. Y es que el homúnculo de Penfield, ¿qué viene a ser? Viene a ser una estructura que se encuentra en el lóbulo parietal. Se encontraría, decíamos, en el lóbulo parietal. Se encontraría a nivel del lóbulo parietal. Claro, ¿no? Y en este caso, esto es lo que nos va a permitir la sensibilidad. Claro, el homúnculo de Penfield permite la sensación del cuerpo. Se encuentra además estrechamente vinculado pues a la llamada corteza somatosensorial, que informaría o que estaría informando acerca del cuerpo, ¿no? Corteza somatosensorial, donde en el homúnculo de Penfield, lóbulo parietal, ¿ya? En ambos casos se estaría dando, claro, en el caso de Edmundo, ¿por qué? Porque en el lóbulo parietal está la corteza somatosensorial, donde se estaría registrando la información del tacto. Por eso es que ha perdido la sensibilidad en cuanto a las manos, brazo y antebrazo. Y en el caso de Cristóbal, por el hecho de llegar todavía a recibir información, estímulos provenientes de los receptores sensoriales del tacto, cuando en verdad ya no estaría presentando pues esa parte del cuerpo, ¿no?
Claro, por la amputación. Entonces, ahí sería entonces el lóbulo parietal, ¿no? El homúnculo de Penfield. Alternativa, letra C de casa. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, allí es donde se estaría llegando a presentar, ¿no? Entonces, ese va a llegar a ser entonces el punto clave, ¿no? Para poder entender de qué es a lo que se está refiriendo, ¿ya? Número 5, vamos con el número 5, dice, Carlos es un adolescente que afirma sentirse desmotivado para seguir asistiendo al colegio. Ha bajado sus notas y en ocasiones reacciona de forma impulsiva. Cuando su tío escucha dicha situación, él, que es psicólogo, afirma que muy probablemente se debería a que algo está reprimiendo y tendría que ver posiblemente con la ausencia continua de su madre por motivos laborales. Mientras que el especialista que lo atiende afirma que siendo adolescente hay cambios biológicos que hacen que sea impulsivo por el gobierno del sistema límbico y poco dominio de las emociones, así como la desmotivación por los procesos de maduración de la corteza prefrontal. De lo afirmado anteriormente se puede señalar que las opiniones de los psicólogos que tuvieron referencia a lo ocurrido con Carlos serían entonces de enfoques, respectivamente. Entonces, en este caso estamos viendo ciertos detalles, ciertas situaciones, problema, ¿no? Claro. Entonces, uno se centra en las condiciones establecidas dadas en este primer detalle, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces? A ver, por acá lo vamos a mostrar. Ahí está, ¿no? El tío, ¿no? El tío llega a señalar más bien que está reprimiendo y tendría que ver posiblemente con la ausencia continua de la madre por motivos laborales, por motivos laborales, ¿ya? Mientras que mientras que el especialista, por otro lado, entonces, el especialista que lo atiende afirma que siendo adolescente, más bien hay cambios biológicos, que estarían perturbando su desarrollo por predominio del sistema límbico, dice, ¿no? Del sistema límbico, así como desmotivación por el proceso de maduración de la corteza prefrontal. Muy bien, de ser así, entonces, uno estaría dándole un valor dentro del campo de lo psicodinámico, claro, muy bien, y el segundo vendría a ser a nivel biopsicológico. Claro, excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque le está dando un valor entonces a las estructuras neurológicas, neurofuncionales, que se estarían llegando a presentar pues de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que se estaría llegando a manifestar. ¿Ya? Muy bien. Se estaría entonces dando de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Muy bien, entonces así lo han hecho, ¿no? Listo, muy bien. Excelente. Alternativa entonces sería letra B de bueno, ¿no? A continuación, a continuación. Número 6.
Número 6. Dice, los conflictos en la familia de Dolores son muy frecuentes. En la escuela se ha manifestado sumisa, ansiosa y poco participativa. De lo señalado se puede referir que, siendo una posible manifestación de un estilo de crianza, muy bien. Entonces, de ser así, ¿cuál vendría a ser ahora el punto clave? Cuando hablamos acerca de los estilos de crianza, se refiere al autoritario, al permisivo, al negligente, ¿no? Todos ellos, claro, ¿no? Que de una u otra manera contribuyen hacia la forma como se va a llegar a establecer, sobre todo también, pues, ¿no? Esa condición, ¿ya? El manejo, ese desarrollo, entonces es lo que va a llegar a primar, ¿no? Claro. Entonces, para esto, ¿cuál vendría a llegar a ser a continuación el punto clave? Ujú. El autoritario también se le llama, al autoritario también se le llama dictatorial. Sí, efectivamente, ¿no? O también se le llama directivo, dictatorial o directivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿eso vendría a llegar a presentarse? Correcto. Ya. Dolores presenta un apego inseguro. Muy bien, jóvenes. ¿Y qué estaría relacionado más bien con el directivo? Excelente. Entonces, esto vendría a llegar a ser alternativa letra B de bueno. Alternativa, entonces, letra B de bueno. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, eso estaría relacionado de esa manera, ¿no? Número 7. Número 7. Cuando la madre de Elizabeth le dice a su hija, no te frustres, relájate. Antes ya has realizado una tarea muy parecida a la que estás haciendo ahora. Confío en que lo harás bien, favoreciendo lo dicho al desarrollo de la autoestima de Elizabeth. Desde la teoría humanista de Rogers se puede ahora afirmar que, entonces, frente a ello, ¿qué vamos a llegar a considerar? Nuevamente, la teoría humanista de Rogers. Nos están preguntando por ello, ¿no? No te frustres, relájate. Antes ya has realizado una tarea muy parecida a la que estás haciendo ahora. Confío en que lo harás bien. Ujú. Entonces la madre le dice a Elizabeth, confío en que lo harás bien, porque ese es el meollo del asunto, ¿no? Ese vendría a ser el meollo del asunto. Confío en que lo harás bien. De lo afirmado, que podemos citar entonces, la madre de Elizabeth pretende vencer un sentimiento de inferioridad y por tanto proyecta en su hija el deseo de autorrealización para compensar sus deseos. Ujú. La madre de Elizabeth está poniendo en manifiesto la consideración positiva. Estamos hablando del término de Rogers. Elizabeth aún no ha podido superar la culpa generada por el superyo. La madre carece de sentido propio de autorrealización. La madre de Elizabeth reprime un fuerte sentimiento de culpa por tratar mal a su hija, manifestando así una formación reactiva. Muy bien.
En este caso, en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que vendría a llegar a ser? Entonces, de ser así, un punto clave, ¿cuál va a llegar a presentarse o a mostrarse en este caso? Muy bien. Para ello, entonces, ¿qué vendría a ser? Desde el punto de vista de Rogers, cuando se llega a decir, confío en que lo harás bien, según Rogers, esto tiene un concepto bastante claro. ¿Cuál viene a ser? La llamada consideración positiva. Claro, en términos rogerianos, porque estamos hablando de un humanista, ¿no? Claro, entonces los humanistas, ¿a qué le dan valor? Le dan valor a las capacidades y potencialidades que todos tenemos. Claro, entonces de esa manera se le llama la consideración positiva. La consideración positiva, según Rogers, se refiere al valor, la valoración que tienen las personas, la apreciación, claro, ¿no? El valor o aprecio que se le da, que se le brinda a las personas es justamente a lo que se le llama consideración positiva. Claro, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos acerca de una consideración positiva. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como parte de un aspecto muy importante, muy interesante, ¿no? Dentro de lo que estamos revisando. ¿Listo? Excelente. Entonces, eso lo podemos apreciar también en este caso, ¿no? 7. Alternativa, letra B de bueno. 7. Alternativa sería letra B de bueno, ¿no? Recordemos que los humanistas le dan un fuerte valor al hecho de asumir de que todos tienen capacidades y potencialidades, ¿no? Todos tienen capacidades y potencialidades. ¿Cuál de los siguientes enunciados o de estos enunciados caracteriza a las alucinaciones? Dice, para empezar, cuando se habla acerca de una alucinación, ¿qué vienen a ser en sí las alucinaciones? Las alucinaciones, ¿qué van a llegar a ser entonces? Las alucinaciones van a ser falsas percepciones, ¿no? Claro, a lo que se le llama pseudo. Se le llama por eso así, ¿no? Pseudo percepciones. Eso es lo que va a suceder. Las pseudo percepciones o alucinaciones significa percibir aquello que no existe. Consiste en ver cosas que en verdad no están allí, escuchar voces que en verdad nadie más percibe. Eso vendría a ser una alucinación, ¿ya? Entonces, de esa manera, se pueden presentarse en personas normales en el estado de intermedio entre la vigilia y el sueño. Bueno, pues esto va a llegar a ser verdadero, claro, ¿no? El primero es verdadero. ¿Cómo se llaman este tipo de alucinaciones? Aparece con el término de alucinaciones hipnagógicas. Las alucinaciones hipnagógicas vienen a ser aquellas que se llegan a producir por un estado de transición entre lo que viene a ser el niño o el individuo y el medio, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Entonces por esa razón pueden presentarse en personas normales, claro que sí. Se presentan en el transcurso de un delirio psicótico, como en el caso de las esquizofrenias, en el caso de las demencias, como el Parkinson, incluso en el Alzheimer, puede haber alucinaciones. Claro, eso es correcto. Eso es correcto. Implica una experiencia distorsionada de la realidad frente a un estímulo existente. Si estamos hablando de una alucinación, el estímulo más bien no existe. Claro, ¿no? En una alucinación, el estímulo más bien no existe. Las pseudopercepciones, donde el sujeto forma un percepto de un objeto inexistente. Claro, ¿no? Las alucinaciones serán pseudopercepciones, donde el sujeto forma un percepto de un objeto inexistente. Claro, el objeto no existe más bien, ¿no?
Claro. Esto vendría a llegar a presentarse a partir de ello, ¿no? Entonces, aquí la alternativa corresponde a 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. ¿Ya? Muy bien. Eso vendría a llegar a presentarse entonces, ¿no? En el caso del sueño, no hay ilusiones. En la vigilia y el sueño no hay ilusiones, hay alucinaciones más bien. Claro, ¿ya? Cuando Flavio camina por la noche, encuentra a una joven comprando periódico, pero al verla, la reconoce, se le acerca. Él saluda y le dice, claro, yo te conozco, ¿tu nombre es? Claro que lo recuerdo, tu nombre lo tengo aquí. De lo referido se puede afirmar que, al momento en el cual esta persona está pretendiendo reconocer a alguien, llega a pretender identificarlo, pero no logra reconocerlo. Dice, además, tu nombre lo tengo aquí, como en la punta de la lengua, de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso qué nos estaría indicando? Flavio evidencia un fenómeno denominado amnesia psicógena, en la que la angustia saca de la conciencia el nombre del joven que le generaba angustia. Flavio experimenta el fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua, donde se presenta el olvido por falla de la recuperación de la información al no emplear los códigos apropiados. Claro, ¿no? Este tipo de olvidos se estaría dando cuando no se tienen los códigos, como por ejemplo al momento en el cual alguien no recuerda la mnemotecnia para poder acceder a un listado de procesos mentales. Entonces ahí se estaría generando, ¿no? Por lo tanto, Flavio experimenta el fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua. Claro, ¿no? En donde dice, se presenta entonces el olvido por la falla en la recuperación. Sobre todo entonces ligada, vinculada hacia la falla entonces en la recuperación. ¿Ya? Muy bien, entonces un elemento muy importante allí, ¿no? Que podemos llegar a citarlo. Claro, entonces eso puede llegar a ser, claro que sí, ¿no? Un elemento importante. ¿Listo? Muy bien, entonces de eso se trata, ¿no? La característica, excelente muchachos, la característica de Pedro de aceptar todo lo que le diga y ser muy dependiente de la figura femenina nos haría entender que presentaría muy probablemente un o una, mientras que su hermano llega a ser muy soberbio y se ufana de tener a muchas señoritas que sucumben ante sus encantos. Desde la perspectiva del desarrollo psicosexual de Freud, se puede señalar que las posibles condiciones de fijación en las fases respectivamente son los que estarían explicando entonces estos procesos o estos sucesos. Vamos a verlo entonces. Vamos con respecto a Pedro. A ver, dice a continuación. Entonces, Pedro, al aceptar todo lo que le digan y ser muy dependiente de la figura femenina, ¿qué estaría sucediendo con él? Estaría presentando qué tipo de situación desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Mientras que su hermano, el hermano, llega a ser muy soberbio y se ufana de tener a muchas jovencitas que sucumben ante sus encantos. Desde la perspectiva del desarrollo psicosexual de Freud, entonces, ¿qué podríamos llegar a señalar como fijación en las fases respectivamente? Si nos dice respectivamente, se refiere entonces a Pedro y al hermano, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, de ser así, ¿cuál sería la fijación? La fijación que se estaría llegando a dar, esto estaría ocurriendo a partir de, uno, al momento de darse la tendencia a depender de la figura femenina, eso podría estar vinculándose a una fijación a nivel oral, claro, ¿no? Pero se trataría de una oral incorporativa,
incorporativa, ¿no? Porque hace referencia a la información, perdón, al hecho de recibir la leche materna, ¿no? Oral, claro, ¿no? Mientras que el segundo tiene una fijación a nivel fálico. ¿Por qué? Porque es la parte del deseo sexual, el poder y el valor que estaría evidenciando como persona, como individuo, recae sobre la actividad sexual o al menos el poder recae sobre lo sexual. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Oral, entonces, incorporativa y sería a nivel fálico. Y como habíamos dicho, entonces esto se estaría presentando además, pues a nivel fálico. Bien, a nivel fálico sería, ¿no? Claro, excelente. 10, entonces alternativa, letra C de caso. 10, alternativa, letra C de casita. Pregunta número 11. Nunca desearíamos componer música o crear sistemas matemáticos o decorar nuestras casas o ir bien vestidos si nuestro estómago estuviese vacío a todas horas o si continuamente nos estuviéramos muriendo de sed. Determine a continuación la alternativa compatible con este aforismo formulado por Abraham Maslow. En ese sentido, entonces, un detalle importante de lo que nos están señalando es, si están hablando de Maslow, algo que debemos de considerar, sobre todo, cuál va a llegar a ser. Si queremos hablar acerca de Maslow, es que nuestro estómago estuviese vacío a todas horas, dice, ¿no? No podríamos satisfacer otras necesidades si nuestro estómago estuviera vacío a todas horas. Ah, cha. Claro, ¿no? O si continuamente nos estuviéramos muriendo de sed. ¿Qué significa? No podríamos llegar a satisfacer nuestras necesidades básicas. Claro que sí. Allá habrá Maslow. Entonces, ¿qué vendría a ser? Las necesidades de autorrealización deben de satisfacerse en primer lugar. Las necesidades psicosociales deben satisfacerse antes de las motivaciones fisiológicas. Sin motivaciones, el ser humano no puede desarrollar, sin motivaciones, el ser humano no puede desarrollar su máximo potencial. Ujú. Es primordial satisfacer las necesidades básicas para acceder a las necesidades superiores. Las necesidades psicosociales deben de satisfacerse después de las motivaciones de autorrealización. Entonces, de esta manera, ¿qué tendríamos que ver o con qué tendríamos que ver? Es primordial satisfacer las necesidades básicas para acceder a las necesidades superiores. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en este caso, ¿no? Hay que satisfacer muy bien, muchachos, necesidades básicas primero, antes de llegar a otras más complejas, ¿no? Excelente. Muy bien. Frida es un estudiante de derecho que afirma aprender mejor a partir de la estructura de la espina de pescado, la misma que le permite ubicar la información por categorías, además de explicarse a sí misma lo que ha ido comprendiendo con sus propias referencias. De lo señalado, se puede afirmar ahora que, de lo afirmado, dice, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos llegar a señalar? Frida ha desarrollado
Estrategia de repaso, perdón, Frida requiere de control emocional para lograr mejores progresos. En el enunciado no se cita nada que esté relacionado con la falta de un control emocional, ¿no? Por lo tanto, no puede ser. Frida busca renovar su aprendizaje soslayando los procesos mediadores. Muy por el contrario, necesita de utilizar los recursos mediadores. Frida está empleando estrategias de organización y de elaboración al momento de aprender. ¿Por qué? Porque está utilizando la espina de pescado. Y la espina de pescado viene a ser una estrategia de tipo grafo-esquemática. Entonces, esto pertenece, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, al momento de parafrasear. ¿Por qué? Porque dice explicarse. Otro punto que se busca es esto, explicarse a sí misma lo que ha comprendido con sus propias referencias. ¿Eso cómo se llama? Se llama parafraseo. Eso vendría a ser el parafraseo. Y entonces la alternativa correcta, ¿cuál vendría a llegar a ser? El parafraseo donde forma parte de las estrategias de elaboración. Claro, ¿no? Eso correspondería entonces hacia las estrategias de elaboración. Muchachos, vamos a la pregunta número 13. Estrategias de elaboración y organización, ¿no? Ahí donde se encontrarían respectivamente también según al menos lo citado. ¿Ya? Muy bien. Eso vendría a llegar a ser, ¿no? Cuando se habla acerca de las palabras clave, bueno, aquí no da mayor referencia de las palabras clave. Cuando se habla acerca de las palabras claves, cuando más bien utilizan conceptos básicos que definen una idea principal. Ahí sí, ¿no? Claro. El decir con sus propias palabras, eso es el parafraseo, más bien. Claro, a eso se le llama parafraseo. Parafrasear es decir lo que uno ha entendido con sus propias palabras. Las palabras clave sería, pues, si uno dice psicoanálisis. Si hablamos de psicoanálisis, ¿qué viene a tu mente? Ah, inconsciente, libido, ah, eros, tánatos. Ya, eso es palabra clave. A eso se refieren. Pero aquí no nos está refiriendo nada de palabras clave. ¿Ya? Listo, muy bien. Número 13 dice, cierto chofer cumple con la norma de estacionarse correctamente. De estacionarse correctamente, solo cuando están presentes los policías de tránsito. De lo contrario, se estaciona en cualquier lugar. El nivel de desarrollo moral en el que se encontraría esta persona, ¿cuál vendría a ser? Según la propuesta de Colbert, ¿no? Ahora nos dicen entonces el nivel de desarrollo moral en el que se encontraría la persona, ¿cuál vendría a ser? Bueno, pues acá subrayamos como puntos claves para poder dilucidar de qué se trata, es cumple con las normas de estacionarse correctamente. Cierto chofer cumple con la norma de estacionarse correctamente solo cuando están presentes los policías. Se estaciona correctamente esta persona solo cuando están los policías. ¿Qué significa? Que está evitando la sanción, está evitando el castigo. Solo lo hace por una cuestión de conveniencia. Ah, entonces, de ser así, ¿cuál vendría a ser el asunto? Ujú. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, hablamos acerca de los tres modelos, preconvencional, convencional y postconvencional, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado, dice la persona entonces, según el enunciado, entonces, ¿qué hace? La persona busca evitar el castigo y lo que busca es el reconocimiento. Eso es lo que caracteriza. Claro, ¿no? Entonces nos dice convencional, no, porque aquí no hay la regla de oro, no es que pretenda realizar algo que beneficie a todos, no, no hay eso. Postconvencional,
No hay un valor por la vida o por la libertad o los principios éticos universales. Pues no, no hay nada de eso, ¿no? Preconvencional. Lo preconvencional podría estar vinculándose, sí, porque cuando se habla acerca de lo preconvencional es cuando la persona actúa en base a su propio beneficio. Lo hace para poder ganar adeptos, simpatizantes, evitar el castigo y buscar el reconocimiento. Es lo que hace. Evita el castigo y lo que busca es el reconocimiento. Ahora, aquí nos dice, alternativa letra C, preconvencionar por el temor al castigo, por el temor al castigo y el reconocimiento social, o preconvencional por el predominio del individualismo. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría a llegar a ser? ¿Actúa por temor al castigo? Sí. ¿Pero actúa por temor al reconocimiento social? No. Cuando dice temor, por el temor al castigo y el reconocimiento social, se vendría a dar todo junto, pues. Claro. Ah, entonces por temor al castigo sí, pero no hay por temor al reconocimiento social, pues no. Claro. Ah, entonces de ser así, ¿cuál vendría a llegar a ser más bien lo más adecuado? Preconvencional por el predominio del individualismo. Claro que eso sigue siendo preconvencional. ¿Por qué? Porque el preconvencional busca su propio beneficio. Claro, entonces yo evito el castigo y lo que busco es el premio. Por lo tanto, ¿a quién va a beneficiar el premio? Pues a mí. Entonces, eso es justamente lo que se busca, el reconocimiento. ¿Ya? Se estaría buscando entonces el interés personal, claro, ¿no? Como cuando decimos frase de un preconvencional, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Claro, yo te ayudo si es que tú me ayudas. Eso es preconvencional, porque la persona busca al final su beneficio. Ujú. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, el preconvencional tendría que ver con el individualismo porque busca satisfacer sus propios placeres, su propio beneficio, ¿no? Por eso, a eso se le llama individualismo. Busca alejarse del dolor, del castigo, y lo que busca más bien es el reconocimiento, ¿ya? Entonces, 13, alternativa, letra D de dado, ¿no? Letra de dado, ¿ya? Muy bien, eso vendría a llegar a presentarse a raíz de ello, ¿no? Según lo señalado, ¿ya? Recordemos entonces, el preconvencional busca acercarse al reconocimiento y alejarse del castigo, evita el castigo. El preconvencional es individualista. En el caso del convencional, según Colbert, el convencional lo caracteriza la regla de oro. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro, ¿no? En el caso del convencional, lo que se busca es la convivencia saludable, el equilibrio entre todos en la convivencia. Y por otro lado, cuando hablamos acerca más bien del postconvencional, es cuando se actúa en base a los principios éticos universales, como el valor a la vida, el valor a la libertad, el valor a la dignidad humana. Eso va a llegar a ser entonces en este campo, ¿ya? El postconvencional es el más evolucionado de los tres, pues, ¿no? Claro, así es, ¿no? Del punto de vista de Lorenz Kohlberg, ¿ya? Listo, excelente. Muy bien, chicos. Seguimos. Pregunta número 14. Pregunta número 14. Lucía lleva una vida improvisada a sus 20 años. No comprende exactamente por qué le sucede esto, pero sus familiares y amigos le han dicho, le han señalado, que al no determinar qué desea de sí misma, vivirá un círculo vicioso de ilusiones y desengaños. De lo referido en el enunciado, se puede afirmar que Lucía está presentando desde la concepción del dominio en cuanto al desarrollo humano.
Y en base a ello, entonces, ¿qué vendría a llegar a ser? Muy bien. Para ello, entonces, ¿qué tenemos? Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos, no? De lo referido en el enunciado, se puede afirmar que Lucía, entonces, ¿qué estaría llegando a presentar? Una dispersión de roles. Claro, así es, ¿no? Desde la concepción del dominio psicosocial en cuanto al desarrollo humano. Claro, ¿no? Entonces, como nos está diciendo de que no puede, no comprende exactamente por qué le sucede esto, pero sus familiares y amigos le han señalado de que al no determinar qué desea seguir en la vida, vivirá en un círculo vicioso de ilusiones y de desengaños. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues está presentando, ¿qué está presentando? Pues una dispersión de roles, porque no sabe qué es lo que quiere para ella misma. Al no definir qué es lo que desea, entonces estaría presentando una dispersión de roles, lo cual se ve como parte del desarrollo psicosocial desde el punto de vista de Erik Erikson. Eso sería del punto de vista de Erik Erikson, ¿ya? Una dispersión de roles, no se halla a sí mismo. Ujú. Eso es lo que estaría sucediendo entonces en ese campo, ¿ya? Muy bien, eso correspondería del punto de vista entonces de Erik Erikson. Pregunta número 15. Cuando Nicolás, al sentirse enamorado de Marta, accede a ayudar al amigo de la universidad de ella, pues domina muy bien el curso de estadística. Lo hace con seriedad y orden, a pesar de no congeniar muy bien con él. Pero cuando se encontraron para la clase de apoyo, el amigo de Marta le dice a Nicolás: me gusta aprender de todo y ahora estoy conociendo la forma correcta del uso de armas de fuego. Es mi hobby. De lo referido se puede señalar que los mecanismos de defensa a los que sería referencia en la narración, ¿cuál vendría a llegar a ser? Entonces, en primer lugar encontramos a Nicolás que se siente enamorado de Marta, pero sin embargo dice, accede a ayudar al amigo de ella. Lo hace con seriedad y orden a pesar de no congeniar muy bien. A pesar de no congeniar muy bien. Lo hace con seriedad y orden a pesar de no congeniar. ¿Qué significa? Que va a realizar lo contrario a lo que puede estar experimentando entonces esta persona. Claro, a pesar de no congeniar muy bien, pero cuando se encontraron en la clase, el amigo de Marta le dice a Nicolás que gusta de aprender de todo y ahora está conociendo la forma correcta de armas de fuego. El uso de armas de fuego puede estar encubriendo, puede estar manifestando, en tal caso, ciertas conductas tanáticas o destructivas a través de el uso de armas de fuego como un hobby. Todo ello entonces, ¿qué puede llegar a ser? Bueno, puede ser un indicador de un comportamiento disfuncional, pero lo encubre a través de la conducta correcta. Claro, ¿no? Entonces, de ser así, ¿qué vendría a llegar a ser? Claro, ¿no? Por parte de este último, Nicolás, que está presentando una formación reactiva por parte de Nicolás, está manifestando lo contrario a lo que realmente está experimentando. Y el amigo de Marta estaría presentando una sublimación. Claro, ¿no? Una sublimación donde implica realizar una conducta socialmente aceptable. Claro, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, en la pregunta número 15, vamos a tener como aspecto clave a la formación reticular, perdón, la formación reactiva y la sublimación. Ujú. Tenemos así a la formación reactiva y por otro lado también tenemos a la sublimación. ¿Ya? Muy bien.
Entonces de eso se trata, ¿no? 15, alternativa, letra C de casita. Alternativa, letra C de casita. Muy bien. Vamos a continuación. Muy bien. Vámonos a continuación ahora hacia otro texto que refiere acerca de bases biológicas también, ¿no? Del comportamiento. Sobre la reserva cognitiva en el Alzheimer. Reserva cognitiva. Para ello entonces tenemos lo siguiente. A ver, nos dice, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, suele aparecer el concepto de reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un concepto que intenta explicar el por qué las personas con mayor capacidad intelectual natural y adquirida presentan los síntomas de enfermedades más tarde que aquellas personas con menor capacidad cognitiva, considerando de que su deterioro cerebral causado por el Alzheimer sea aproximadamente equivalente. Entonces, lo que el enunciado nos está diciendo hasta el momento es que las personas que tienen reserva cognitiva elevada son personas que tienden a resistir más frente a problemas como el Alzheimer, ¿no? Las personas así con mayor capacidad intelectual natural o adquirida presentan los síntomas de enfermedades, pero más tarde que las personas con menor capacidad cognitiva. De esa manera. La reserva cognitiva es la capacidad cognitiva e intelectual que una persona ha logrado acumular en su vida mediante sus conocimientos culturales, estudios académicos, participación en actividades intelectuales y de esparcimiento. Y la capacidad dice que ha logrado acumular mediante varias actividades, ¿no? Lectura, escritura, aprender idiomas, ajedrez, entre otros. También por las actividades lúdicas y deportivas que hayan potenciado su psicomotricidad, como ir al gimnasio, hacer deporte o bailar. Por supuesto que incluye mucho sus capacidades innatas y factores genéticos. Entonces no solamente lo que uno adquiere, lo que importa en cuanto a lo que es, en cuanto, en cuanto a lo que viene a ser la reserva cognitiva, ¿no? Claro, la capacidad cognitiva e intelectual de una persona ha logrado acumular la reserva cognitiva, ¿no? También por las actividades lúdicas y deportivas que hayan potenciado la motricidad. Entonces, ¿qué implican también la reserva cognitiva? La lectura, la escritura, aprender idiomas, ajedrez, ¿no? De esa manera, entonces, las actividades lúdicas y deportivas que hayan potenciado su psicomotricidad. Esto también estimula. Actividades lúdicas y deportivas que hayan potenciado su psicomotricidad, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Así es como se desarrolla la reserva cognitiva. Sin embargo, hay que puntualizar que si bien una reserva cognitiva alta actúa como factor protector y preventivo contra las expresiones clínicas de la demencia, se refiere a la aparición de síntomas, no logra detener la patología degenerativa que subyace a la enfermedad de Alzheimer. Claro, ¿no? Actúa como un factor protector o preventivo. Entonces ese es uno de los puntos claves que también es importante rescatar. Claro, ¿no? La reserva cognitiva actúa como un protector o preventivo. No es la solución a nuestros problemas, ¿no? Solo sirve de protección o de prevención. De esa manera, ¿no? Frente a enfermedades degenerativas. Actúa como un factor protector o preventivo, ¿no? Pero no significa que no nos va a dar nada degenerativo. El proceso neurodegenerativo progresa independientemente de la educación y de los logros intelectuales.
Cuando la patología se vuelve muy severa, ya no hay sustrato suficiente que evite la sintomatología de la demencia. Muy bien. Probablemente lo que la reserva cognitiva potencia es la plasticidad o la conectividad de las redes neuronales, cosa que ya sabemos que se llama plasticidad cerebral. Al momento en el cual entonces se llega a realizar actividad lúdica, lectura, entre otras, mejora la reserva cognitiva. Claro, ¿no? De esa manera mejorará nuestra plasticidad y conectividad de redes neuronales. Una persona que ha ejercitado durante su vida sus capacidades cognitivas ha acostumbrado a su sistema nervioso a adaptarse a cambios y a usar circuitos neuronales alternativos cuando algún circuito queda dañado. Por ejemplo, las personas con alta capacidad intelectual retardan la evidencia de una demencia neurodegenerativa, potenciando y usando vías neuronales alternativas cuando la vía principal ha resultado significativamente deteriorada. Eso implicaría, ¿no? Muy bien. A continuación, entonces, muy bien, usted ha quedado claro, entonces, la reserva cognitiva que viene a darse a través de un avance, un desarrollo, que no es la solución a los problemas degenerativos, pero sí pueden funcionar como prevención. Al momento de desarrollar actividades diversas, entonces también favorece a la llamada neuroplasticidad. Neuroplasticidad, ¿no? Muy bien. A continuación, vamos respondiendo. De acuerdo al texto, la reserva cognitiva en personas que han ejercitado su mente, ¿qué ha pasado con ellas? Según la lectura, dice, ¿no? En las personas que han llegado a presentar la reserva cognitiva, personas que han ejercitado su mente, ¿qué estaría pasando? Modifican su sistema de creencias en cuanto a las posibilidades de morir antes, les permitiría adaptarse al medio y modifica su personalidad. Lograrán obtener mayores logros en el futuro. Retardan la aparición de los síntomas de las enfermedades degenerativas o de ciertas enfermedades degenerativas. Les permitiría acomodarse a nuevas perspectivas de aprendizaje. ¿Qué encontramos ahí? Claro, ¿no? Un detalle importante según el enunciado es que nos va a dar, no nos va a dar una enfermedad degenerativa, sino que de darse lo que sucede es que la retarda. Claro, entonces eso es lo importante, ¿no? Retarda la aparición de los síntomas de enfermedades degenerativas. Muy bien. Y eso es lo que podemos apreciar entonces en la alternativa letra D de dado, pues, ¿no? Aquí tenemos alternativa letra D de dado, ¿ya? Ese vendría a ser el punto. Excelente, muchachos. Claro, muy bien. Entonces, de eso se estaría tratando, ¿no? Por otro lado, en la número 17. Número 17. El desarrollo de la reserva cognitiva, según el texto, está directamente asociada a el desarrollo de la reserva cognitiva. ¿Con qué estaría ahora relacionada? Dice, ¿no? A la adaptación a los sistemas cognitivos y de creencias, a la disminución de síntomas de enfermedades degenerativas, el deseo de superación frente a la adversidad, a la plasticidad neuronal o a las condiciones para el desarrollo de la resiliencia. Entonces, dice nuevamente, el desarrollo de la reserva cognitiva, según el texto, está directamente relacionada ¿con qué está relacionada? Si hablamos acerca de la reserva cognitiva, se refiere a lo que la persona llega a desarrollar a través de un cúmulo de conocimiento, práctica, redirección, etc. ¿Qué vendría a ser eso? La adaptación de los sistemas cognitivos y de creencias. La reserva cognitiva estaría asociada con creencias o los sistemas cognitivos. No, esto tendría que ver más bien con otros elementos, claro, ¿no?
Y en el texto nos menciona sobre todo ya casi al final. Probablemente lo que la reserva cognitiva potencia es la plasticidad cerebral y la conectividad de las redes neuronales. Una persona que ha ejercitado durante toda su vida capacidades cognitivas ha acostumbrado a su sistema nervioso, entonces a adaptarse a los cambios. Claro, ¿no? Y todo lo demás que ya conocemos. Entonces, de ser así, ¿qué sería? Está asociada con un sistema cognitivo y creencias. Bueno, en el enunciado no nos cita tampoco referencias acerca de ello. La disminución de sintomatología de enfermedades degenerativas. No es una disminución de los síntomas, ¿no? La reserva cognitiva es de prevención. Es de prevención. El deseo de superación frente a la adversidad o, por otro lado, la plasticidad neuronal y las condiciones para el desarrollo de la resiliencia. En el enunciado tampoco nos hacen mención acerca de la resiliencia. Capacidad para poder llegar a afrontar situaciones. No, en ningún momento tampoco lo cita. Entonces, en este caso, claro, no puede ser una opinión, puede ser también un supuesto, una hipótesis, ¿no? Una suposición, pero no es de lo que nos está refiriendo el texto, ¿no? Entonces, de ser así, el punto clave recae sobre la plasticidad neuronal. Claro, ¿no? Que es justo lo que nos está señalando según el enunciado o el texto, ¿no? Se puede inferir del texto que las personas que lograrían presentar reserva cognitiva, entonces, ¿qué estaría sucediendo? Se puede inferir del texto que las personas que lograrían presentar reserva cognitiva, entonces, ¿qué estarían evidenciando allí? Han logrado cambios para prolongar su tiempo de vida, modificarían sus sistemas neurológicos a partir de actividades intelectuales. Han presentado modificaciones a nivel biológico como ajustes genéticos. Han presentado cambios favorables en sus estilos de vida. Han logrado cambios para lograr las condiciones de su estilo de vida saludable, soslayando las condiciones afectivas. Bien, entonces, de ser así, ¿cuál vendría a llegar a ser un punto clave? Las personas que lograrían presentar reserva cognitiva, entonces, ¿qué estarían generando? Nuevas actividades, dice el enunciado, ¿no? ¿Qué implicaría entonces a raíz de ello? A ver, regresamos otra vez al punto. También las actividades lúdicas, deportivas, que hayan potenciado su psicomotricidad, ir al gimnasio, hacer deporte, influyen mucho en las capacidades innatas y los factores genéticos. Pero, ¿de qué se trata? De la reserva cognitiva, pues, ¿no? Ha logrado acumular en su vida mediante conocimientos culturales, lectura y actividades lúdicas. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo de esa manera? Se puede inferir del texto que las personas que logran presentar reserva cognitiva han logrado cambios para prolongar su tiempo de vida. No, el texto no nos habla acerca de un valor por llevar a presentar un tiempo de vida más prolongado. Modificarían sus sistemas neurológicos a partir de actividades intelectuales. Eso se daría a través de la estimulación a nivel ocupacional, ¿no? A nivel ocupacional, pero modificarían sus sistemas neurológicos a partir de actividades intelectuales. En el enunciado, por otro lado, nos habla acerca de la plasticidad cerebral. Claro que estaría favoreciendo en la actividad misma, pero aquí el enunciado no dice, modificarían sus sistemas neurológicos a partir de la actividad intelectual. En este caso, la actividad intelectual sí va a favorecer al desarrollo, pero de las redes neuronales, no de los sistemas neurológicos en sí, sino de las redes neuronales. Claro, ¿no?
Entonces, en este caso, no estaría haciendo alusión a ello. Han presentado modificaciones a nivel biológico como ajustes genéticos. Bueno, lo genético no está en tela de juicio tampoco. Claro, ¿no? Han presentado cambios favorables, pero en el estilo de vida que han llegado a presentar. Claro, porque a través de las actividades es que lo que también les favorece a nivel neurológico. Claro, ¿no? Por lo tanto, entonces allí estaríamos señalando de que han presentado cambios favorables, pero sobre todo en sus estilos de vida, ¿ya? Lograrían presentar reserva cognitiva, entonces han logrado cambiar sus estilos de vida, ¿no? Hay múltiples actividades que llevan a cabo con la finalidad de poder llegar a ajustarse, adaptarse de una mejor manera, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese vendría a llegar a ser el punto clave. Han logrado cambios para prolongar las condiciones del estilo de vida saludable. En el enunciado no se cita la pretensión de ampliar o presentar un estilo de vida saludable más prolongada, ¿no? La prolongación de un estilo de vida saludable no es un tema central en el enunciado, ¿ya? Muy bien. Eso entonces estaría llegando a dar a raíz de esto, ¿no? Claro, así es. ¿Ya, muchachos? Muy bien. En la última parte del enunciado nos dice que probablemente lo que la reserva cognitiva potencia es la plasticidad cerebral y la conectividad. Claro. Entonces, aquí hay un detalle importante que estamos viendo. No está hablando de modificar, está hablando de potenciar, que no es lo mismo. La reserva cognitiva potencia la plasticidad cerebral y la conectividad de las redes. No está modificando las redes, no está cambiando las redes. Lo que está haciendo, según el enunciado, es potenciar. Y cuando se habla acerca de potencial, es generar un aspecto favorable hacia el desarrollo neurológico, la conectividad, si se quiere mencionar de esa manera. Pero no nos hablan acerca de llegar a presentar modificaciones o cambios, sino que favorece a la plasticidad cerebral. ¿Y la plasticidad cerebral qué vendría a ser? La reestructuración cognitiva o la reestructuración neurológica, perdón. Reestructuración neurológica. No habla de modificar los cambios, los sistemas neurológicos, no menciona nada de modificar. Habla de potenciar, de favorecer. Eso no es lo mismo que modificar. ¿Ya? Muy, por esa razón entonces se daría, ¿no? Listo, correcto. De acuerdo con el texto, ahora se puede afirmar que la reserva cognitiva no detiene la sintomatología degenerativa de alguna enfermedad, de acuerdo al texto, dice, ¿no? Se puede afirmar que la reserva cognitiva no detiene la sintomatología degenerativa de alguna enfermedad. Las enfermedades degenerativas llevan a la muerte, inevitablemente. Las demencias prolongan la vida, pero sin participación de intelectualidad. El Alzheimer se estaría dando hacia inicio de la ancianidad. La reserva cognitiva detiene la sintomatología degenerativa de alguna enfermedad. Muy bien, a ver, revisemos otra vez el texto si vemos alguna situación vinculada con ello, ¿no? Muy bien, entonces por acá nos dice, ¿no? La reserva cognitiva, una reserva cognitiva alta, actúa como factor protector y preventivo. La relación acá es que la reserva cognitiva es un medio, es un factor protector y preventivo contra la expresión clínica, de la demencia. Preventivo, dice, ¿no? Contra la expresión clínica de la demencia. Contra la expresión clínica de la demencia. Entonces, la aparición de síntomas no logra detener la patología neurodegenerativa que subyace a la enfermedad de Alzheimer.
Ajá. No logra detener la patología neurodegenerativa que subyace a la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Aquí lo que nos está diciendo es que la reserva cognitiva lo que está generando es prevención contra la expresión clínica de la demencia, la aparición de los síntomas. No está diciendo de que no vamos a tenerla, ¿no? No, solo llega a prevenir nada más o a proteger. No logra detener la patología, no logra detener la patología, es decir, la patología va a seguir su curso. Eso es lo que nos está diciendo. Degenerativa, ¿qué subyace a la enfermedad de Alzheimer? Claro, ¿no? ¿Listo? De eso se trata. Ahora en el enunciado nos dice, de acuerdo con el texto, ¿qué se puede afirmar? La reserva cognitiva no detiene la sintomatología degenerativa de alguna enfermedad o la reserva cognitiva detiene la sintomatología. En el enunciado nos está diciendo de que no detiene, pues, ¿no? Claro, así es. Entonces, en este sentido, no estaría presentando esa condición, no detiene, simplemente previene nada más. Pero de que se da o se puede dar, se va a dar, ¿no? Claro, entonces de esta manera sería alternativa. Entonces, letra A. Alternativa, letra A. Efectivamente, ¿ya? Alternativa allí sería alternativa letra A. Muy bien. Continuamos. Seguimos y nos vamos ahora con, dice. Según la teoría triangular del amor de Robert Sternberg, una persona que está casada con dos hijos y que vive con ellos, comparte sus vivencias, afectos y está comprometido con su función de padre, pero que ha disminuido la pasión por su cónyuge, estaría experimentando un amor. A ver, nuevamente vamos a irlo revisando y vamos a ir anotando algunos conceptos. Según la teoría triangular de Sternberg, una persona que está casada con dos hijos y que vive con ellos, comparte sus vivencias, afectos. ¿Qué significa? Ahí estamos diciendo en primer lugar, según Sternberg, que hay intimidad. Esto es intimidad. Por otro lado, también nos dice, y está comprometido, aceptando ciertas condiciones, dice en el enunciado, pero también está comprometido con su función de padre. ¿Esto qué vendría a ser entonces? Esto vendría a ser compromiso. Esto vendría a ser compromiso. Pero ha disminuido la pasión. Ya, pero ha disminuido la pasión por el cónyuge. Entonces, estamos ante una situación en la que se estaría dando la intimidad más el compromiso. Nada más. Solamente hay intimidad y compromiso. Intimidad y compromiso. Muy bien. De ser así, entonces, ¿qué tipo de amor sería? Claro, ¿no? Ya nos está diciendo en el enunciado, ¿no? Si es intimidad más compromiso, entonces ¿a quién aluden? Muy bien, esto entonces hace referencia al llamado amor. Esto se llama amor social, ¿no? Claro, amor social, por supuesto. Entonces la alternativa correcta que recae en todo ello sería alternativa letra D de dado. Claro, ¿no? El amor social. Recordemos también, por otro lado, que el amor social, como en el caso que estamos leyendo, no solamente se da en las relaciones de pareja, sino que el amor social también se puede llegar a presentar en las relaciones de amigos.
o de amigos íntimos. Muy bien. Eso implicaría entonces, ¿no? Los mejores amigos también sería un amor social. Claro que sí. Ernesto, después de una tomografía, se le descubre un tumor en la corteza cerebral, señalando el médico que lo atendió que posiblemente esto genere que Ernesto presente problemas en cuanto al registro de estímulos ambientales, sobre todo asociados al cuerpo. El problema viene por la corteza cerebral. Al momento de presentarse alguna lesión, problemas en cuanto al registro de estímulos ambientales, sobre todo asociados al cuerpo. A eso se refiere, ¿no? De lo señalado, entonces, el tumor que estaría presentando problemas a nivel sensorial, ¿con qué estaría asociado ello? Ujú. Muy bien. ¿Cuál vendría a llegar a ser? Problemas en cuanto al registro de estímulos ambientales, pero sobre todo asociados al cuerpo. Entonces, de ser así, ¿cuál vendría a llegar a ser el punto? Muy bien. Entonces, de ser así, ¿cuál es el punto clave? Claro, el lóbulo parietal y la corteza somatosensorial. Claro, excelente. Ahí donde encontramos además al llamado homúnculo de Penfield, en la cual nosotros llegamos a presentar pues esa peculiar condición, ¿ya? Lóbulo parietal y la corteza somatosensorial. Ujú. De esa manera, sí, de eso vendría a llegar a mostrarse, ¿no? Correcto, lóbulo parietal, ¿no? Donde se encontraría el nivel de proceso o donde se lleva a dar el procesamiento de la información a nivel de los sentidos, ¿no? Procesamiento de información. Eso es correcto. Siguiente. Mauricio se ha percatado de que todos los días, casi a la misma hora, siente el deseo de comer, propiciándole la conducta de saciar, perdón, su necesidad fisiológica a través de una conducta motivada. De lo señalado anteriormente, se puede explicar el comportamiento de Mauricio a partir de. Entonces, de esta manera, ¿con qué estaría relacionado? Claro, ¿no? Cuando estamos hablando acerca del deseo de comer, estamos hablando de una estructura neurológica con el cual estaría regulando justamente esta conducta, así como la necesidad de poder motivar la conducta hacia ello, satisfacer. Nos estaríamos refiriendo entonces en este caso hacia el hipotálamo. Claro, ¿no? El hipotálamo. Pero tenemos dos hipotálamos. Dice el hipotálamo, ya que regula las respuestas motivacionales y ambientales de forma intencional, o el hipotálamo, ya que conlleva regular de forma autónoma el ritmo circadiano. En el enunciado nos hacen mención acerca de todos los días se ha percatado que todos los días, casi a la misma hora, siente el deseo de comer, casi a la misma hora. ¿Esto que vendría a ser entonces? El ritmo circadiano. Claro, el ciclo se repite cerca de un día. Entonces, de ser así el ritmo circadiano, claro, lo más adecuado, ¿cuál sería?
El hipotálamo, pues, ¿no? Ya que conlleva regular de forma autónoma al ritmo circadiano. Cerca de un día, casi a la misma hora, tenemos la misma ganas de comer, o el mismo deseo, el mismo impulso, ¿no? Claro, muy bien. Ujú. Regula las respuestas motivacionales y ambientales de forma intencional, pues no podría darse tampoco de manera intencional. ¿Por qué? Porque el hipotálamo pertenece a la subcorteza cerebral. Y aquí donde no participaría, entonces, pues, ¿no? La intencionalidad, ¿no? No participaría. ¿Ya? Excelente, muchachos. El maestro Daniel, luego de varias semanas empleando estrategia de debate y pensamiento crítico con sus estudiantes, ahora busca que ellos mismos se organicen y presenten una producción donde todos activamente contribuyan a un mejor aprendizaje. De lo señalado se puede afirmar que de lo señalado dice se puede afirmar entonces que el maestro de Daniel pretende fomentar el aprendizaje autorregulado y cooperativo. El sistema de aprendizaje es asistemático, pues la flexibilidad lleva a cada uno a aprenda según su propia perspectiva. No. La iniciativa del maestro Daniel se sustenta en el aprendizaje colaborativo, pues busca que los estudiantes desarrollen iniciativa valorando el proceso y no el producto. Y no el producto, ¿no? El maestro Daniel busca en sus estudiantes fomentar el aprendizaje cooperativo, ya que se fundamenta hacia fines comunes en las diversas tareas. Ujú. En las diversas tareas. El sistema de aprendizaje es sistemático, pues la flexibilidad lleva a que cada uno aprenda según su propia perspectiva, sosleyendo las condiciones del grupo. No. El valor entonces, ¿dónde lo tenemos más bien expresado? Claro, ¿no? En que los estudiantes fomenten el aprendizaje cooperativo, ya que de esa manera podrían llegar a realizar actividades con fines comunes. Excelente, muchachos. Eso entonces es lo que se va a llegar a estar presentando en este caso. Eso, por tanto, pertenece a los aportes de Johnson y Johnson. Es ahí donde encontramos el valor por los aportes de Johnson y Johnson. ¿Ya? Muy bien, excelente, muchachos. 23, entonces, alternativa letra D de dado, ¿no? Por otro lado, encontramos a continuación, don Facundo busca determinar lo importante que ha sido tener una familia y una carrera profesional a la que le ha entregado 65 años de su vida. De lo señalado se puede afirmar que don Facundo estaría atravesando el conflicto psicosocial desde la perspectiva de Erickson. Muy bien. Entonces, en este caso que tenemos, por la edad, estaría vinculándose con la integridad frente a la desesperación. Claro, muy bien. Eso lo sacamos sobre todo por la edad, ¿no? Claro, entonces, aproximándose hacia la adultez, bueno, ya estando, mejor dicho, en la adultez tardía, que aparece el valor por lo que viene realizando, ¿no? Eso es integridad frente a desesperación. Integridad, entonces, frente a desesperación. Ajá. Muy bien. 24 alternativa, letra de dado, ¿no? Muy bien. Excelente. Mauricio cuando estudia
Se compara continuamente con sus demás compañeros y cree que en verdad no está a la altura para poder competir con ellos. Ideas que lo han estado atormentando, a la vez que se le ha visto aislado del resto de la familia y solitario. De lo señalado, se puede afirmar que Mauricio podría estar atravesando el conflicto psicosocial de Erickson denominado. Entonces, de ser así, ¿cuál implicaría, no? Correcto, estamos hablando de laboriosidad. Laboriosidad, pero como no hay laboriosidad, bueno, sí hay laboriosidad, pero el versus no es culpa. Claro, ¿cuál sería? Laboriosidad frente a inferioridad. Claro, eso es lo que señala Erickson. Muy bien. Industriosidad o inferioridad, ¿no? Claro, así es, ¿no? Ahí aparecería entonces industriosidad o laboriosidad, que es lo mismo, frente a inferioridad. Pregunta número 26. Cuando Marco no accede, cuando Marco no accede al favor solicitado por su hermana Fiorella, esta deja de calentarle la comida cuando éste llega de trabajar, manifestando de esta forma un estilo de comunicación, excusándose incluso por no hacerlo. En este caso, entonces, está presentando qué tipo de condición, ¿no? Estilo de comunicación. Por supuesto, al haberle solicitado algo y no acceder el hermano, deja ella de calentarle la comida. Es una manera de protestar, reaccionar en contra de, y eso que vendría a llegar a ser entonces la condición pasivo-agresiva. Esa vendría a ser entonces a continuación la condición pasivo-agresiva. Claro, ¿no? Recordemos que esto del pasivo-agresivo se podría llegar a estar dando también en otras modalidades, ¿no? Como por ejemplo al momento en el que la persona exagera cuando hay una tendencia a pretender devolverle la ofensa. Todo eso también forma parte de ese medio. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Excelente. Entonces, estamos representando de manera correcta. 27. Lourdes, cuando conoce a la familia de su novio, sabe ahora de que es una, sabe ahora que es una mezquita, además de las tradiciones que llevan a cabo por fin de año o por cambio de estación, generándose en Lourdes un o una. Muy bien, entonces para ello, esto que vendría a llegar a ser una socialización terciaria o una resocialización. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque está llegando a presentar la adopción de un comportamiento cultural en donde recién se encuentra la persona. Claro, entonces por esa razón que vendría a ser entonces una socialización terciaria o resocialización. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque está aceptando también las costumbres, las creencias, incluyendo las religiosas, entre otras. ¿Sí? Eso vendría a ser la número 27, alternativa letra D de dado. Alternativa letra D de dado vendría a llegar a ser así, efectivamente, ¿no? Muy bien, para ello entonces, ¿qué estaríamos refiriendo?
A partir de ahí una socialización terciaria, ¿no? Cada vez que Fiorella sale a trabajar, rocea su cuerpo con perfume. Sin embargo, hacia el mediodía, sus amigas le dicen que el aroma que presenta es muy agradable, pero Fiorella afirma no olerse realmente. De lo afirmado se puede señalar que, según la cita, entonces, en el momento de rociar perfume, Fiorella llega poco a poco a no llegar a sentir su propio aroma, ¿no? Claro, ¿y eso por qué? Porque está recibiendo estímulos continuos. El aroma, como se encuentra muy cerca de ella, se llegan a activar, a sobreexcitar y por lo tanto disminuyen luego su capacidad de respuesta. Frente a eso, entonces, ¿cuál va a llegar a ser el enunciado que estaría refiriendo lo más apropiado? Las amigas de Fiorella presentan un uso del umbral diferencial al momento de reconocer el contraste entre el olor del ambiente y el aroma. Fiorella presenta alterado su umbral mínimo, por lo tanto no podrá identificar y discriminar los olores del ambiente. Ajá. Fiorella ha presentado adaptación sensorial y por eso no registra su propio aroma, por la estimulación continua. Ujú. Entonces, de esa manera, pues, el detalle cuál vendría a llegar a ser. Claro, al momento de recibir una estimulación continua, disminuye su capacidad de respuesta. Claro, ¿no? Y es ahí donde se estaría dando la alternativa letra C de casa. Efectivamente. Muy bien. Implicaría entonces a partir de ello, ¿no? Excelente. El registro, al momento de ser estimulado continuamente los receptores sensoriales, entonces disminuye su capacidad de respuesta, ¿no? El enfoque humanista presenta como mayor relevancia en cuanto a la conducta humana, basándose en la idea de que toda persona es una proyección a futuro, por lo que también se puede apreciar la influencia de qué filosofía. Entonces, aquí nos piden qué influencia filosófica recibe el humanismo al momento de asumir de que toda persona es una proyección a futuro. Es una proyección a futuro. Muy bien. Entonces, de esta manera, la versión humanista le da valor hacia la condición a futuro. Cada quien es libre para poder elegir y decidir. Claro, ¿no? Y de esa manera es la que lo orienta a poder encontrarse consigo mismo. El valor por la información, dice, ¿no? Reprimida desde las etapas tempranas de la vida, eso no lo diría el humanismo, ¿no? La represión, eso es del psicoanálisis o el enfoque psicodinámico, a lo mucho. El deseo de sistematizar los comportamientos y las competencias, la forma de cómo se procesa la información internamente basada en valores, la capacidad de todos tenemos para poder afrontar la vida y el sentido de la autoeficacia. Y esto vendría a ser la perspectiva a futuro, según la forma como lo entiende el existencialismo. Eso es correcto. Alternativa, entonces va a ser acá letra de dado. Alternativa, entonces letra de dado, claro que sí. ¿Ya? Muy bien, como un elemento clave, entonces, ¿no? Muy bien. ¿Y eso qué sería? El existencialismo, ¿no? Recordemos que bajo la perspectiva filosófica del existencialismo, lo más importante corresponde al valor por lo que es la persona, por lo que es el individuo. 30. Cuando la psicóloga del colegio de Mauro le dice a sus padres que deben ejercer, dice, ¿no? Un modelo centrado en valores y normas correctivas, primando el cariño y el respeto, ya que Mauro está formando su autoconcepto, a lo que se puede afirmar que la psicóloga hace referencia al... Ujú. Entonces, ¿qué vendría a llegar a ser a partir de ello?
Muy bien. Entonces, para eso que tenemos, ¿no? Debe de ejercer, dice. Ujú. Los padres al ejercer un modelo basado en valores, normas correctivas, primando el cariño y el respeto, primando el cariño y el respeto, ya que Mauro está formando su autoconcepto. Está formando una idea acerca de sí mismo, ¿no? A lo que se puede afirmar que la psicóloga entonces a qué estaría haciendo referencia. Tenemos ahí de naturaleza biopsicológica, no porque no están hablando acerca de bases neuronales. La estructura fundamental del desarrollo cognitivo, la crítica de uno mismo hace luego de compararse con otras personas. Ujú. El autoconocimiento de sí mismo, el conocimiento, perdón, de sí mismo y la conducta asumida por el medio social o la forma de percibir la propia autoestima. Aquí lo que estamos viendo es que está relacionando la psicóloga dos aspectos, el modelo centrado en valores, primando el cariño y el respeto, ya que Mauro está formando su autoconcepto. Entonces le pide a los padres, porque los padres son modelos para los hijos. Al ser modelo para los hijos significa que va a ir adoptando lo que estos realicen. Entonces de esa manera le dice a los padres que deben de ejercer un modelo centrado en valores, porque a las finales ellos van a aprender eso, los valores, centrados de manera correctiva. Entonces, de ser así, el punto clave, ¿cuál va a llegar a ser en este caso? El conocimiento acerca de sí mismo y la conducta asumida por el medio social. Eso va a ser una pieza clave. Claro, así es, ¿correcto? De esa manera, entonces, si hablamos acerca entonces de valores y las normas correctivas, en el enunciado no nos menciona nada vinculado al desarrollo cognitivo, la capacidad, la interacción o en este caso la capacidad de análisis no nos citan en ningún momento. Lo que está primando acá es la relación con los padres, porque con ellos se estaría formando un modelo de apreciación a sí mismo. Por esa razón, ¿no? Para que sea desarrollo cognitivo tendría que ver aquí habilidades intelectuales, el pensamiento, la memoria, qué sé yo, ¿no? Pero aquí no tiene nada que ver con eso porque se refiere más bien a la personalidad, lo que la persona estaría construyendo a partir del medio social, ¿ya? Muy bien, chicos, y excelente. Muy bien, jovencitos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estamos viendo próximamente para nuestro siguiente repasito fulminante también. ¿Ya? Listo, muy bien, jóvenes, que les vaya muy bien a todos, éxitos y ya nos estamos viendo. Muy buena noche con todo, descansen también y sigan dando lo mejor. Nos vemos, muchachos. Gracias, profe. Nos vemos.